Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en esta noche, por tu presencia en nuestras vidas, en medio de la alabanza y de la adoración. Y te pedimos también que nos hables con esta prédica, Señor Jesús, que sabemos que tú has preparado, Señor, para hablarnos, Señor, y para bendecirnos y también para limpiarnos, Señor, de todo aquello que no nos permite, Señor, estar cerca de ti, Jesús. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El título de esta prédica es La fe de Abraham. Y antes de poder profundizar en el estudio de Abraham, conocido como el padre de la fe, vamos a tener un breve extracto de tres hombres que fueron exitosos, pero su secreto para ser exitosos en el mundo era que nunca ocultaron su fe. Hemos escuchado la historia de José. José fue un joven que fue vendido por sus hermanos y él empezó como un esclavo en Egipto. Y después siguió creciendo, fue próspero, lo metieron en la cárcel y en la cárcel fue próspero. Entonces tenía todo en contra de él, pero tenía una relación con Dios y eso le permitió ser segundo después del faraón. Porque él ponía su fe y Dios estaba con él. Y también Daniel, que dice la palabra en Daniel 6, que a Darío le pareció bien que sea el jefe de los sátrapas, o sea, era como un primer ministro en la época del gobierno medo-persa, y así fue durante 3 distintos imperios. Y él fue prosperado en la cautividad. Y también conocemos la historia de Job, de un hombre que lo tenía todo, que no era joven cuando él buscaba a Dios, pero que era un padre que él siempre edificaba altares para Dios y aún por si es que sus hijos pecaban. Y el Señor, a pesar de una aflicción que él sufrió, el Señor lo bendijo al doble todas las cosas que él había perdido en un principio. Pero esa historia comienza en Génesis 12, en los versículos 1 al 3, y vamos a estudiar profundamente qué pasa con la vida de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y es bien curioso porque este versículo empieza con un pero, como si es que Abraham no hubiese sido obediente desde el principio. Y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en este versículo vemos que hay dos partes. La primera parte que dice, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces el Señor nos hace un llamado y nos quiere decir que Él va a hacer de nosotros una nación grande y nos va a bendecir. Y luego dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor le hace un llamado y le dice esto a Abraham? Como si es que él conociera la petición que había en su corazón. Abraham quería tener heredad, una herencia, un lugar, un territorio. Entonces, por eso es que cuando Dios lo llama, le dice, te voy a dar un terreno que sea tuyo. Y luego le dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Porque claro, Abraham, al igual que las personas, es natural que querramos ser reconocidos. Él buscaba una identidad. Y él lo llama de un lugar llamado Ur de los Caldeos, que era Mesopotamia. Y en este lugar la gente todos eran idólatras. No había ninguna persona que tuviese un renombre o que resaltara. No había. Por eso que Dios ve a Abraham y le hace un llamado porque conocía su corazón. Te voy a dar algo para que sea tuyo y además voy a hacer tu nombre reconocido. Y desde el principio su llamado es así para que él no tuviera que preocuparse de nada, sino solamente de buscar a Dios. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y asegura su corazón diciéndole, yo te voy a proteger, porque nosotros también anhelamos protección. Yo siento que sin la protección viviría súper insegura en esta vida, en este mundo, porque no sabemos si es que alguien nos puede dañar. Y no solamente protección para él, sino para sus hijos, porque luego le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces es un llamado en realidad que tiene 3 partes, que es bien poderoso, porque con este llamado que el Señor le hizo a Abraham y también nos hace a nosotros, él quiere darnos realmente todo desde el principio. Le dice, haré de ti una gran nación. Dios prometió un país para Abraham. Él tendría hijos, nietos y suficiente descendencia para
llenar esa nación. Dios le prometió dejar un legado, trascendencia. Y lo mismo pasa con nosotros. ¿Quién no quiere, bueno, los que no tenemos hijos, tener hijos? ¿O quién no quiere que hablen bien de sus hijos? O tener la tranquilidad de saber de que su descendencia está segura en Dios. Y Abraham tenía entre 70 y 75 años, no tenía hijos, pero eso era normal para Abraham, no era una prueba de fe no tener hijos. ¿Por qué? Porque su papá lo tuvo a los 70 años, entonces para él normal, pues esperar un poquito de tiempo. No era una preocupación en ese momento para Abraham no tener hijos, sino tener tierra. Entonces dice que él, luego le nacieron sus hermanos menores, porque en esa época los tenían a todos mayores, ¿no? Y Dios desde un principio lo llama, le da una identidad y un propósito. Y para nosotros también es la misma promesa, porque dice en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, desde el principio, al tener a Cristo en nuestras vidas, tenemos la misma herencia. Y luego dice, y engrandeceré tu nombre, Dios promete bendecir a Abraham y también engrandecerlo. Y como ya les dije, todos nosotros anhelamos ser engrandecidos, tener un buen puesto, que sepan lo bien que nos va. A veces es difícil contar nuestras cargas. También tiene que ver con un poco de humildad cuando contamos que algo nos cuesta o nos va mal. Pero Dios quería decirle a Abraham desde el principio que él iba a ser siempre su proveedor y que él iba a estar a cargo de toda su vida, no solamente de una parte, sino desde su primera necesidad. Pero esto no iba a ser de un momento a otro, sino también a lo largo de toda la vida de Abraham. Y en realidad, cuando él le dice, voy a engrandecer tu nombre, sabemos que Dios cumple esa promesa, porque hasta el día de hoy, musulmanes, cristianos y judíos saben quién es Abraham. Y luego dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios prometió que los bendeciría y que él iba a ser su protección. Y hasta hoy en día, esa es una realidad, porque cuando nosotros tenemos personas, bueno, los creyentes, los cristianos, cuando hay personas que nos persiguen en el mundo, sabemos que igual Dios la va a juzgar. Hay toda una copa de ira en Apocalipsis que está preparada para todos los que persiguen a los cristianos. Y en el caso de los judíos también es así. Hace poco vimos cómo Irán lanzó todo un ataque contra Israel y al final 99% de seguridad porque Dios los protegió y a las semanas el presidente de Irán murió estrellándose contra las montañas. Entonces el Señor, sus promesas no han cambiado para nosotros. Las promesas que fueron hechas para Abraham también han sido hechas para nosotros. Pero hay todo un plan que Abraham sigue, porque Abraham, sabemos que él fue sacado de una nación idólatra y él tenía miedo. Y vamos a leer en Josué 24:2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces Abraham era un hombre que había estado acostumbrado a ser idólatra. Él no podía vivir sin ver, él tenía que ver un ídolo, pero él empezó a escuchar esta voz y sale de su tierra, pero no deja su parentela. Porque en Hechos 7, 2-4, Esteban nos cuenta cómo fue el proceso de Abraham. Y dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre. O sea, él esperó que su papá estuviera bien, estuviera seguro, lo acompañó hasta el fin de sus días y murió. O sea, ¿quién sabe si es que Dios no se lo llevó antes? Y dice, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis hasta ahora. Él tenía temor de dejar a su papá. Y él sale incluso con su sobrino Lot y no se va a Canaán hasta que su papá haya partido con Dios. Y es porque Abraham estaba desarrollando su fe. La palabra dice que nosotros creemos, andamos por fe, no por vista. Pero lamentablemente, así como nos puede suceder a nosotros cuando el Señor nos llama y nos hace una promesa, vino una prueba sobre la vida de Abraham. Dice que hubo hambre en la tierra. En Génesis 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá,
porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, apenas tiene un llamado, él sale a medias, espera que su papá muera, y apenas hay una prueba, él busca en Egipto la salida, porque había hambre. Y él podía haber satisfecho, Dios pudo haber satisfecho su necesidad en donde, en Canaán, porque Dios es un Dios de milagros y de poder. Pero su primera forma de pensar fue, me voy a Egipto. Y cuenta la Biblia después de que él estaba casado con una mujer que era muy hermosa, que era Sara, y Sarai, en hasta este momento, y tiene temor. Y si bien es cierto, Sarai era hija de su padre, era su media hermana, y él tenía miedo de que le quiten la vida, entonces hace todo un ardid para no decir la verdad de que era su esposa. Y, cuenta la Biblia que todos los príncipes de Egipto hablaron de la belleza de Sarai, y al final vienen plagas sobre Faraón, y Faraón tuvo que decirle a Abraham que se vaya con todas las cosas, que se vaya con su esposa, y al final él se regresa al mismo lugar de donde él había salido, y fue un tiempo perdido. O sea, el tiempo que Abraham pasa en Egipto fue un tiempo perdido. ¿Un tiempo perdido para qué? Para que él reciba la promesa. Y Abraham dice al final de estos versículos que él edifica un altar, porque a pesar de todo, él siempre buscaba tener una relación con Dios. Así sea para redimirse de sus pecados, él buscaba tener una relación cercana a él. Y dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, que él ya había empezado a prosperar y que también su sobrino Lot estaba prosperando. Entonces deciden separarse, y acá estamos hablando todo acerca de la tierra, porque él está muy preocupado por su territorio. ¿Y qué pasa? Que se separan y Abraham escoge una buena tierra y Lot no, Lot escoge estar cerca de Sodoma. Y en este lugar nuevamente se le aparece Dios y le dice, le vuelvo a prometer, vamos a leerlo, está en Génesis 13. Entonces, no lo he puesto, pero dice que después de esta separación que ellos tienen, él escoge una mejor tierra, pero empieza una guerra. ¿Por qué? Porque toda la gente porque los reyes de Sodoma se estaban rebelando contra los reyes del norte porque les cobraban un gran tributo, y Abraham empieza a desarrollar una nueva estrategia militar. Él nunca había tenido una lucha, pero tiene que desarrollar ese aspecto en su vida para poder rescatar a su sobrino Lot, y al final lo rescata. ¿Y saben qué pasa con Lot? Lot regresa a vivir a Sodoma. O sea, a pesar de que su sobrino Lot había crecido con él y había escuchado de cómo Abraham ahora servía a Dios, ahora no. Lot ya estaba acostumbrado a Sodoma, le gustaba el estilo de vida en el mundo, y lamentablemente, si es que nosotros no nos separamos completamente del mundo, nos va a pasar lo mismo. Regresamos a donde estábamos antes. Y Lot, sabemos qué pasó con él, ¿no? Sabemos que al final llega el juicio de Dios y destruye a toda la gente que vive en Sodoma. Pero con Abraham no sucede lo mismo, porque él regresa a su lugar, a donde él está viviendo, al encinar de Mamre, y se le acerca alguien llamado Melquisedec, que era un rey de Salem, y le ofrece pan y vino. O sea, se le acerca el mismo Dios, Jesús, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como había habido una guerra, había habido un botín. Abraham decide no quedarse con nada, pero le da los diezmos de las ganancias que había tenido. Y hasta ese momento vemos cómo es que ya Abraham había sido preparado, había sido tratado, porque Dios lo había puesto en la prueba de escoger el lugar cercano a Dios, no cerca de Sodoma. Y él decide hacer que su corazón sea radical para Dios. Lot se va a Sodoma y él sigue edificando altares, y Abraham sigue edificando altares para Dios. Entonces, esto lo estaba preparando para recibir la promesa de ser padre. Y dicen en los capítulos 15, del 1 al 5,
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así quedando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová a él diciendo, no te heredará, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y claro, es natural que Abraham tuviera miedo, porque acaba de enfrentar una gran guerra con todos estos reyes, y él podría recibir un ataque sorpresivo. Pero Dios le estaba diciendo que no tenga miedo, porque él mismo iba a ser su escudo y además su galardón. Él iba a ser su premio. Y él necesitaba ese galardón, porque él no se había quedado con ningún botín después de esta guerra, con absolutamente nada del mundo. O sea, Abraham completamente menospreciaba cualquier ganancia que podía recibir del mundo. Él había renunciado al mundo. Y Dios le dijo, no te preocupes, yo voy a ser tu galardón. Y esto me pareció a mí precioso porque el Señor le enseña a desprenderse del mundo, a saber que no había nada más valioso que ganarse a Dios. Y esta ganancia de Dios lo lleva a ser amigo de Dios. Y cuando uno tiene un amigo es porque tú confías en ese amigo, tú le puedes contar tus cosas buenas, tus cosas malas, tu amigo te puede alentar y te influencia, te dice, mira, me parece que hiciste esto bien o hiciste esto mal. Y un amigo es así porque es algo recíproco. Y Abraham demuestra que él empieza a confiar en Dios y Dios ve. Pero también es sincero y le dice, no tengo hijo. Entonces le recuerda la segunda parte de la promesa que le había ofrecido. ¿Qué me vas a dar? Y, y claro, o sea, no es que él no valore la protección ni tampoco el galardón, pero ya los años habían pasado. Y nosotros también tenemos promesas que el Señor nos ha dado, cada uno de nosotros. Y esto nos enseña que nosotros no podemos ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe heredan promesas. Y para heredar promesas hay que ser pacientes. Y él no quería solamente tener descendencia espiritual, sino también herencia natural. Y Dios no solamente le responde, ya, te voy a dar un hijito. Él le dice, mira las estrellas y cuenta la arena. Entonces, la Biblia, ahora mira en mi corazón ese versículo que dice que queriendo mostrar a Dios más abundantemente a los herederos de sus promesas. Y el Señor nos quiere mostrar eso. Nosotros podemos pedir una cosita, pero el Señor tiene detrás arena del mar o estrellas del cielo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y eso al Señor le agradó, porque nosotros muchas veces podemos dudar, porque es natural dudar, porque somos personas, pero la única forma de dejar de lado esa duda es tener una relación con Dios y hablarle y decirle, tengo esta duda. Porque es muy distinto tener la duda y alejarte de Dios y estar amargado y caer en incredulidad y amargura y dejar de creer en Dios. Pero es distinto cuando tienes la duda y te acercas a Él para que Él te quite la duda. Y eso es lo que Abraham hacía. Él buscaba a Dios y a Dios le gustó que lo busque. Y nosotros también tenemos alguien que ha hecho justicia por nosotros y es Jesús en la cruz. Pero lamentablemente sabemos la historia y es que su esposa no le ayudó a esperar con paciencia y que al contrario le puso a su sierva esclava Agar y tuvo un hijo que es Ismael. Y si bien es cierto, Dios no le quitó la promesa, pero esa desobediencia trajo consecuencias. Y nosotros podemos también imaginar, ay, Dios me ha prometido que va a ser una gran descendencia o arena, bueno, estrellas como el cielo o arena como el mar o una gran nación y un gran nombre, pero igual peco. Y esa consecuencia al final nos ha acompañado hasta el día de hoy. Porque uno puede aprender las noticias y vemos la persecución que hay entre árabes y judíos y es porque es como consecuencia de esto, lamentablemente. Dios sabía que Abraham no tenía su corazón purificado y no estaba santo y por eso tuvo que hacer un pacto con él.
Y en Génesis 17:1 dice, era de Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y mí, y te multiplicaré en gran manera. Entonces había una necesidad, que él tenía que ser santo. Él no iba a recibir ya esa promesa del Hijo si es que no andaba en santidad. Nosotros no sé qué promesas tenemos aún pendientes con Dios, pero no podemos ser capaces de administrar las promesas de Dios si no andamos en santidad. Entonces en el versículo 7, esto no lo he puesto, pero dice que él se postró sobre su rostro. Bueno, y el Señor dice en los versículos, creo que sí he puesto el... Y le vuelve a repetir la promesa que le iba a dar un hijo. Y dice la Biblia que él le cuesta creer porque le dice a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, esperando que también él tenga una vida con Dios. Y respondió a Dios y le dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y ya Dios no tiene más duda y le dice, tu hijo se va a llamar Isaac y él te va a heredar. Igual va a pasar con nosotros, el Señor nos va a dar una promesa, nos va a dar señales que son claras. Para nosotros, la señal de la santidad, bueno, en este caso, fue la circuncisión. Porque dice la Biblia que él tuvo que decirle que se circuncide, que saque el prepucio, y no solamente a él, sino a toda su familia, y él obedeció. Y en el caso de nosotros, la circuncisión tiene que ver con una separación total del mundo. En Colosenses 2, del 11 al 13, dice, ¿no? En él también hemos sido circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, el que levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado. Él y todos los miembros de su casa fueron separados. Él le ofreció a Dios una obediencia plena. Y esta relación hizo que él tuviese influencia sobre Dios. Porque si seguimos estudiando lo que viene después, es que dice la Biblia en Génesis 18, cuando él le dice que iba a castigar Sodoma, porque ya el pueblo y la maldad había sido muy grande en Sodoma, pero dice la Biblia que en su corazón Dios dice, ¿habré yo de ocultarle a Abraham el juicio que voy a hacer en Sodoma? Y dice, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y luego dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios no quería ocultarle lo que le iba a pasar al mundo, a Sodoma. Y Dios tampoco nos quiere ocultar a nosotros el juicio que va a venir sobre el mundo, porque hay mucho pecado. O sea, y es imposible frenar el pecado que se está legalizando en todo el mundo. Pero él sabía que Abraham se iba a separar, iba a guardar a sus hijos también de todo el pecado. Entonces Dios le dijo, no, te voy a contarle. ¿Y qué pasa? Que luego le cuenta a Abraham y Abraham le dice, pero Dios, Señor, si es que hay 50 justos, ¿castigarás al justo con los injustos? Y él le dice, no. Y si hay 45, tampoco. Si hay 40, entonces empieza a bajar la cantidad de personas hasta que no encuentran ni 5, entonces tiene que venir el juicio. Pero Abraham tenía influencia en Dios, porque había obedecido, no perfectamente, pero él tenía una relación con Dios. Y a Dios eso le gustaba, porque lo llama su amigo. Y el Señor también quiere que nosotros seamos amigos de Dios. Y esto es precioso porque al final vemos todo lo que sucede con Sodoma y cómo Dios le recuerda nuevamente el pacto de que iba a ser padre. Y al final viene una prueba para Abraham, una prueba final. Y dice que en Génesis 22, del 1 al 7, ya estamos terminando. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Ya había nacido Isaac, Sara lo había tenido, y vete a tierra de Moriah
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta prueba no era para fortalecer la fe de Abraham, era para ver lo que había en su corazón. Si es que era capaz de confiar en Dios, lo más valioso, la promesa que él había esperado por tantos años, ¿me la vas a dar? ¿Me lo vas a dar? Dios lo había librado de todas las batallas en su vida. Dios había sido su escudo, su galardón, había cumplido la promesa de darle una tierra, pero ahora faltaba saber si es que él tenía fe en él, porque hemos visto cómo su obediencia había sido muchas veces parcial. Y él le hace énfasis, dame a Isaac, porque era a quien él amaba, y es la primera vez que se habla de amor al principio en la Biblia. Y la Biblia cuenta que Abraham se levantó muy de mañana, es decir, él sabía que tenía que obedecer a Dios. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y cuando ya llega a este lugar, el tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos y le dijo a sus siervos, espérense acá con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él en su corazón tenía la fe que Dios iba a resucitarlo de los muertos. Eso está en otra porción. Y en realidad tenía muchísima fe, porque un sacrificio de holocausto era no solamente cortarle la yugular, sino también quemarlo. O sea, iba a estar completamente quemado su hijo. Y tomó la leña del holocausto y se la dio a Isaac, el hijo, mientras que él llevaba en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces tampoco el hijo le dijo, papá, ¿me vas a matar? No le dijo nada, él también confiaba en su padre. Y eso también es como un tipo de Cristo, porque también Jesús llevó el madero cuando fue a ser sacrificado por nosotros. Y cuando llegaron, él dice que le dijo, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él le dijo, Dios proveerá. Y Dios había sido el proveedor de Abraham desde el principio, desde que le prometió la tierra hasta que le prometió la descendencia y protección. Siempre el que había provisto todo en toda su vida era Dios. Y al final, cuando Abraham ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo que no lo mate. Y Dios dice en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y es precioso porque Dios le dijo, ya sé que me temes, porque no me has negado ni a tu único hijo. Y no sé, yo cuando pienso en esto, pienso en muchas cosas en mi vida que valoro muchísimo, pero también sé un Dios que no nos va a fallar, porque Abraham seguramente estaría extrañado. Él salía de un lugar de Mesopotamia donde habían ídolos, donde era normal sacrificar a sus hijos, y él decide seguir a un Dios que era santo y puro, que en vez de matanza le promete vida. Y en el mundo, pues él nunca iba a encontrar eso. Para él no había duda que tenía que ofrecerle a su hijo, porque él había sido el Dios que le había provisto todo. Y luego dice en el versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Voy a invitar a los músicos. Nosotros tenemos un llamado, al igual como el llamado que hizo Dios con Abraham en el principio. Un llamado en el que Él nos promete ser de bendición. Pero Él nos promete protección, Él nos promete bendición. Pero Él también nos pide una sola cosa y es santidad, es separarnos. Así como Dios le dijo a Abraham,
Vete de tu tierra, vete de cualquier cosa en el mundo que no te deje buscar a Dios. Deja todo lo que en el mundo no te deja buscar a Dios. Y hay muchas cosas, porque nosotros batallamos todos los días contra pensamientos, contra sentimientos. Los sentimientos nunca fueron algo que evitó que Abraham obedeciera a Dios. Y la Biblia dice que nuestro corazón es perverso y engañoso más que cualquier otra cosa en la tierra. Y el Señor, así como hizo un llamado cuando Jesús le dijo cualquiera que deja padre, madre o hijo, quiere decir que cualquiera que no pone a Dios primero no es digno de Él. Y Abraham le hizo el mismo llamado en el principio. Y el Señor sabe que tenemos anhelos, que tenemos necesidades. Y el Señor nos promete no solamente una cosita, sino trascendencia. Y hoy día, mientras cantamos esta canción, que es una adoración, vamos a buscar al Señor y pedirle que Él nos dé, que Él renueve su llamado con nosotros, que Él nos recuerde las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Y si es que hay algo en nuestro corazón que impide que andemos delante de Él y que seamos perfectos, porque Él aún conoce que somos débiles, que andemos en esta carne y que el día que estemos en el cielo es cuando vamos a vivir una adoración completa, podamos dejarlo todo en el altar y quemar todo lo que nuestro corazón nos impide buscar a Dios, con todos nuestros deseos. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, a buscarte. Y así como hemos estudiado brevemente la vida de Abraham y el peso de esa promesa que tú le hiciste, que no fue algo pequeño, Señor, sino algo grande, Jesús, y esas promesas también son para nosotros. Porque tu palabra dice, Señor, que habiendo tú queriendo mostrar, Señor, más abundantemente a los herederos de esta promesa, Señor Jesús, pusiste a Abraham como un ejemplo. Y sabemos que para nosotros también tenemos lo mismo, Señor, tenemos la misma herencia, Señor. Y queremos levantar nuestras manos, Señor, a ti, enseñarle que queremos rendirnos, Señor, queremos rendir cualquier expectativa, Señor, que en el mundo podemos aún atesorar, Señor Jesús. Porque en el mundo no hay nada, Señor. No hay absolutamente nada bueno, Señor. Tú tienes reservado, Señor, para nosotros grandísimas promesas, Señor. Llenar nuestro corazón de ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, a olvidar cualquier cosa del pasado, Señor. Porque tú tienes muchas promesas para nosotros, Señor. Para hoy día, Jesús. Gracias, Señor. Dice la Biblia que cuando Dios le recordó que tenía la promesa de Isaac, Él se postró. Yo no sé qué promesas hay en tu corazón, que el Señor te está recordando que ha hecho para ti. Pero si en tu corazón tienes el postrarte delante de Dios, póstrate. Porque el Señor lo va a cumplir en su tiempo. Él no se ha olvidado de nada de lo que tiene reservado para ti.